que se me quedó, que dejé el teléfono en la casa, que le mando un mensaje o que lo Ah, llamo ahora después de las 9, ok. que lo llamo desde el teléfono de Porrita. Exactamente. Ajá. O sea, dale mi número. Ujú. Para que no se extrañe, porque después ve un número que no conoce y no Exacto. contesta. Bueno, vamos a empezar eh, con el capítulo uno. Bueno, ya íbamos por el capítulo uno, vamos ahora por la segunda parte. Creo que es importante que hagamos un breve repaso, ¿verdad? Digamos, de todo de lo que hemos visto. Vamos a recordar un poquitito el panorama del capítulo uno, ¿verdad? Primero tenemos un saludo de Pablo, que ya habíamos dicho que era un saludo muy extenso, de hecho es el saludo más extenso que hace Pablo en sus cartas. Luego encontramos una segunda parte donde está el deseo de Pablo de visitar Roma, que fue lo que vimos hace 8 días, donde pudimos determinar ese amor de Pablo hacia su iglesia, esas ganas de conocer a esa gente, ¿verdad? Y aparte los empieza a piropear, ¿verdad? Diciéndoles que su fe es una buena fe, que está por todo el mundo, que se está corriendo, ¿verdad? Y Pablo tiene esas ganas de ir, pero también veíamos en el capítulo anterior que Pablo no estaba totalmente seguro de si iba a poder llegar a Roma, ¿verdad? En ese momento. Y recordemos que esta carta se escribió probablemente en Corinto, ¿verdad? En su tercer viaje misionero. Y después el capítulo trae una parte que hoy vamos a ver, esa introducción, que es la culpabilidad del hombre. Eh, Textualmente hablando, en el capítulo uno o en general, digamos, en toda la carta, Pablo intenta hacer saber que somos pecadores, ¿verdad? Y digamos, nos encontramos una situación muy similar a la que es hoy en día, la que vivimos aquí incluso en nuestro país. Por ejemplo, yo tengo una familiar, una tía que se cree muy buena, que se cree buena porque ayuda a sus hermanas, porque fue buena hija, pero ella, o sea, ella piensa que con ir todos los domingos a misa ya está, ¿verdad? Esa situación, Pablo se la encuentra y se encuentra varias gente que se cree buena. Entonces ese es un tema con el cual él tiene que lidiar. Entonces, toda la carta de los romanos tiene que ver con ese tema, ¿verdad? Digamos, con ese tema textual, ¿verdad? No tanto espiritual o diciendo que es una carta de doctrina, sino que tiene que ver más bien con todo este tema de la culpabilidad del hombre, de que el hombre tiene que aceptar de que está perdido y de que no tiene salvación. Dígame, don Javier. Sí, yo les cuento que dentro de lo que como lo dijera, bueno, dentro de lo que estudiamos hace 8 días y que repasábamos anoche con mi esposa, hay dos o tres aspectos muy importantes que me han quedado muy grabados. Uno es que más o menos entre el versículo 2 y el versículo 4 está ahí de manera muy clara la Trinidad, ¿no? Habla Pablo, después de darles a entender que, pues, que él tiene una autoridad delegada por Dios, muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Correcto. Pero hay algo muy importante que también terminé de aclarar, porque si bien es cierto, y aunque he estado en iglesias donde se mueve mucho el tema carismático y los dones y demás, me permitió aclarar más ese tema de los dones, porque es que se toma este versículo que está aquí en el capítulo 11 para decir que Pablo iba a llevarles un don, porque dice 10 rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Y muchas veces nos enseñaron que seguramente él iba a ir a imponer manos y que iba a dar dones de lenguas o don de profecía o qué sé yo. Y de pronto cuando uno termina de leer ya el versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros
el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces uno como que entiende aquí que él lo que iba a ir a compartirles era el evangelio, que no lo había hecho directamente con ellos y que seguramente ellos sabían cosas que todavía no conocían, y esa revelación que iba a llevar Pablo, que era el evangelio, entender de pronto el tema de la gracia, qué sé yo, ese era el don, un regalo, una bendición, una palabra que lo Total. edifica. Y lo dices bastante bien, Javier. Y qué dicha que tú mencionas ese tema porque es importante aclararlo. Ese don espiritual está lejos de ser una manifestación pentecostal o de ser una manifestación carismática. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ver, y si leemos el contexto, tiene que ver como con yo cuando repasaba ese versículo lo veía como un apapacho espiritual, por así decirlo, ¿verdad? O sea, tiene que ver con un fortalecimiento de fe espiritual. No tiene nada que ver, vuelvo y repito, con temas, manifestaciones de que sí, ahí va Pablo a darles don de lenguas. No, ahí va Pablo a darles don de profecías. No tiene nada que ver con eso. O sea, de hecho, esa versión es totalmente... Correcto. Ok, entonces aquí estábamos viendo un poquito, ¿verdad? El panorama que tenemos del capítulo 1 y creo que es prudente también que lo leamos, ¿verdad? Para encauzarnos un poco por dónde venimos, ¿verdad? No sé si de repente, Javier, querés leer esta primera parte, lo que está aquí en la computadora, por favor. Ok. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, excelente. Juanca, ¿querés leerte esta parte? El deseo de Pablo de visitar Roma, por favor. Sí, Señor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe se divulga por todo el mundo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ok, Palabra de Dios. y después de toda esa parte no la vamos a repasar porque ya hemos dedicado prácticamente 3 sesiones a repasar esa parte, ¿verdad? Todo eso que ya vimos nos lleva ahora a esta parte. Nos lleva a esta parte donde dice el poder del evangelio
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y en nuestra eclesía del día de hoy nos vamos a enfocar en estos versículos, en estos 16, dos versículos, ¿verdad? Pero hay demasiada información. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, dice que es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Luego dice, porque el evangelio es justicia de Dios. Esta palabra es súper importante y la vamos a desmenuzar. Y después dice que se revela por fe y para fe. Y aparte Pablo cierra el versículo 17 diciendo, mas el justo por fe vivirá. Entonces, en esta sesión, lo que vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando todo esto. Esta es una mención que Pablo hace a Habacuc, ¿verdad? El profeta Habacuc. Vamos a ver por qué hace esa mención y vamos a ver este tema de la justicia. Vamos a pasar por Lutero también, que tiene mucho que ver en este tema y realmente hay demasiada información sumamente valiosa. Igual en el momento en que alguien quiera preguntar algo o hacer algún comentario, simplemente levanta la mano y puede interrumpir en cualquier momento. Ok, entonces vamos a empezar a desmenuzar esto. Vamos a empezar a desmenuzar esto que dice Pablo, que es el poder del evangelio. Lo primero que tenemos que ver es que Pablo declara sentirse orgulloso de difundir la palabra. Otro rasgo importante de Pablo, Pablo se sentía orgulloso, realmente sacaba pecho, se sentía feliz. La frase con la que cerramos la sesión pasada, ay de mí si no predico el evangelio. O sea, Pablo vivía esto en carne propia. La siguiente enseñanza que nos deja el poder del evangelio es que la salvación está en las escrituras. Realmente, si nosotros, el poder del evangelio, realmente cuando hablamos de poder del evangelio, es que el evangelio tiene el poder de dar la salvación. Recordemos un poco la parábola de cuando Jesús habla de Lázaro y el joven rico, ¿verdad? Que se mueren los dos, van para el infierno, pues uno se va para el infierno, ¿verdad? O para el Hades, ¿verdad? Y otro se va al paraíso, ¿verdad? Entonces, esa parábola nos deja muy claro que la salvación está en el evangelio. Entonces vean qué bonito. Eso que lo dijo Jesús hace clic y hace match con esto. O sea, y es algo que Pablo está repitiendo. Entonces, efectivamente, la salvación está en las escrituras. Dios determina un orden para dar a conocer su plan. ¿A qué me refiero con dar un orden? Primeramente, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, primeramente ese plan, la salvación efectivamente era primeramente para el pueblo judío y después para gentiles. Ese era un orden y ese orden, digamos, nosotros no tenemos por qué sentirnos ofendidos ni nada, o sea, ese fue el orden que determinó Dios. Así como Dios determinó que su pueblo era elegido y iba a ser el pueblo de Israel, simplemente lo determinó y lo hizo. Él es soberano y lo hace como quiere. Pero Dios en ese infinito orden y en esa infinita misericordia, que también ya se lo había revelado a los israelitas en su momento, dice que la salvación en algún momento va a estar disponible para todos, ¿verdad? Pero primeramente era un tema para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ese es un orden que se seguía y ese era el orden que Dios así lo determinó. ¿Qué sucede en el Evangelio? La justicia de Dios es revelada. El Evangelio, además de ser poder, dice que revela la justicia de Dios. Ahora, esta justicia de Dios no tiene nada que ver con que Dios ejecuta su justicia.
tiene que ver, y cuando pensemos en justicia, ya lo vamos a ver más adelante, tenemos que ver en que Dios está ejecutando o está imputando su justicia a nosotros. Yo por mi naturaleza no puedo ser justo, pero Dios me hace una persona justa, ¿verdad? Ante sus ojos. Ese es el tema, que es lo que hablábamos aquí, que es la justicia de Dios. Ahora, por definición, ojo, por definición, pero no es el concepto que aplica en este momento para la carta de Romanos. Voy a hacer esto un poquito para acá. Que no es el concepto que aplica para la carta de Romanos. Recordemos que la justicia de Dios podemos mencionarla como un atributo de Dios, que corresponde o que es formado por otros dos atributos, que son la santidad y la ira de Dios. Eso es cuando Dios ejecuta su justicia. En ese momento, perdón, lo dije al revés. Realmente es la ira de Dios, es un componente, vamos a ver, lo dije al revés, me disculpo. Vean, la ira de Dios tiene como componente la justicia y tiene por componente la santidad. Esto lo hago como nota al margen, porque esta justicia no significa eso en la carta de Romanos. Vuelvo y repito, la justicia que vamos a ver aquí en Romanos es cuando Dios me toma a mí como un pecador y me hace ver como un hombre justo delante de él. Esa es la justicia a la que nos referimos en esta carta. Pablo apela al Antiguo Testamento, lo mencionaba ahora al principio. Pablo hace mención de Habacuc al final. Mas el justo por fe vivirá. Entonces vean, aquí vamos a empezar a hilar varias cosas. El concepto de justicia, donde Pablo lo apela al Antiguo Testamento, y Habacuc, el profeta Habacuc dice, mas el justo por fe vivirá. Vuelvo y hago el énfasis otra vez. Este justo, yo no puedo ser justo por mis propios medios. No tengo esa capacidad. Yo soy justo porque Dios me hace justo delante de él. ¿Cómo me hace justo delante de él? Por medio de la muerte de Jesucristo clavado en la cruz. Cuando Jesucristo está clavado en la cruz, Dios nos ve a nosotros revestidos de justicia, nos ve con otros ojos, ¿verdad? Esa es la justicia. Estos conceptos son importantes que los tengamos claros porque con estos conceptos vamos a estar, abro comillas, vamos a estar jugando durante la presentación y los vamos a estar mencionando y los vamos a estar aplicando. Ok, vámonos para acá ahora. Dice, mas el justo por fe vivirá. Ok, palabras del profeta Habacuc mencionadas por el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo hace mención a esto? ¿Por qué Pablo consideró que esta frase era tan importante sacarla a los romanos? Y podríamos decir lo siguiente, no solamente esta frase era importante para él, ahora esta frase, vuelvo y repito, no es antojadiza de parte de Pablo. No es que Pablo agarra la frase y la suelta por todo lado, sino que la utiliza cuando realmente tiene que hacerlo. Y lo hace de forma magistral en estos versículos 16 y 17 que hablan del poder del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene el poder de salvación que a su vez me puede hacer justo delante de los ojos de Dios. Ahora, esta frase, como les digo, la hace mención el profeta Habacuc. Pablo también la utilizó en otras cartas, la utilizó en Gálatas y en Hebreos. Asterisco gigante en Hebreos. Hebreos es el único libro anónimo de la Biblia. No se sabe quién escribió Hebreos. O sea, ahora, viendo, por ejemplo, los saludos, viendo cómo escriben, viendo que aparece
esta mención, podríamos insinuar o podríamos suponer que Hebreos fue escrita por Pablo. Sin embargo, nadie lo puede asegurar y eso es importante saberlo. Entonces, digamos, lo ponemos aquí primero para que sepan que esta frase se utilizó en el libro de Hebreos y que Pablo la utilizó también en Gálatas. Entonces, Pablo está haciendo referencia al profeta Habacuc en Romanos y en Gálatas. Y si Pablo escribiera o hubiera escrito Hebreos, también es súper válido. Y si no fue Pablo, simple y sencillamente se está validando el Antiguo Testamento a los nuevos pueblos o a los nuevos creyentes. Entonces, esa es la importancia de que aparezca el profeta Habacuc, que se está validando el Antiguo Testamento en ese momento. Ahora, recordemos que la Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento. O sea, esto estaba pasando y Pablo no sabía que esto iba a quedar dentro de nuestra Biblia o que iba a quedar ahí. Entonces es un dato importante de tener en cuenta. Ya vamos a ver un poquitito más este análisis. Ok. Si hay algo que nos tenemos que llevar nosotros hoy, es que el Evangelio es poder de salvación. Pero ya para todos, ¿verdad? Este versículo viene a representar la caída de la barrera entre el judío y el gentil. A partir de que Cristo está clavado en una cruz y resucita, la barrera judío-gentil desaparece. Y hay muchas referencias. Recordemos que cuando Jesús es clavado en la cruz, uno de los evangelios dice que se rasga el velo de arriba abajo. Eso representa que ya la salvación está disponible para todos. Entonces Pablo venía con estas buenas nuevas, esas eran sus buenas nuevas, realmente, que ya la salvación está para todo mundo, ¿verdad? No solamente para judíos, sino para gentiles también. Entonces, cuando pensemos en evangelio, podemos pensar en nuestra mente que evangelio es el poder para la salvación. Esa es una buena forma de mencionarlo. Juanca. José, cuando dice la salvación está para todos, judíos y gentiles, ¿de qué manera está para todos si es el Espíritu Santo que determina a quién se salva o no? O digo yo. No, o sea, está bien la observación. Lo que pasa es que igual eso, simple y sencillamente, digamos, vamos a ver, la pregunta que tenés que hacerte ahí, Juanca, Dice aquí, para, es poder para salvación a todo aquel que cree. ahí Eso es lo que dice el justamente iba. versículo 16. Ahí va justamente eso. Ahora, el que cree es porque fue tocado por una regeneración por medio del Espíritu Santo. Ahora, Jesús había dejado un mandamiento, una comisión: ir por el mundo predicando el evangelio y bautizándose en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, al igual que nosotros ahora, como nosotros no sabemos a quién escogió el Espíritu Santo y quién escogió, nosotros pasamos a ser, o nuestro rol pasa a ser de instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro rol. Entonces, como yo no sé si el nombre de Evelyn está escrito en el libro de la vida, yo le tengo que hablar a Evelyn. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir. Ya verá el Espíritu Santo si hace el trabajo, o si bastó lo que yo dije, o si yo llegué y sembré y vino otro y después dijo, sí, mira, es que aquella vez aquel chaval José me habló y me dijo, pero vos sabes que ahora lo que vos me decís ahora me hace sentido. Todo eso es un trabajo del Espíritu Santo.
Lo importante, Juanca, es que la salvación en aquel momento, y por eso lo dijimos al principio, estaba disponible inicialmente para el pueblo judío, para el pueblo elegido de Dios. Entonces, eso hacía que el pueblo elegido de Dios, como buenos seres humanos, sacaran pecho. Entonces, por ejemplo, si yo era israelita y Evelyn era gentil, entonces yo le decía, ay, pobrecita Evelyn, es que ella no se va a salvar, es que yo sí soy judío y ella no, por nacimiento. Como el pueblo de Israel le da un mal uso a su derecho de ser un pueblo privilegiado, Dios dice y les viene anunciando desde hace tiempo y va revelándolo paulatinamente que en algún momento la salvación va a estar para absolutamente todo el mundo por medio del Mesías. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que va a estar la salvación para todo el mundo. No sé si eso responde tu pregunta, Juanca. No, sí, 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 clarito, clarito, clarito. Bueno, entonces decíamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy. Ok, vamos con esta frase de Pablo que dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Para Pablo predicar era su vida. Él amaba las buenas nuevas, él amaba lo que había recibido de Jesús. Él quería gritarlo, él quería predicarlo, él quería ir por el mundo hablando de esto. Dice también que el mensaje era tanto para gente sabia como para gente ignorante. Esta es una forma también de decir que el mensaje era para cierta gente. Y también podríamos decir que el mensaje lo iba a entender la gente sabia. ¿Por qué? Porque una persona ignorante, ¿qué iba a pasar? Lo iba a ignorar o lo iba a dejar pasar. Pablo se enorgullece y se goza con la oportunidad de predicar el Evangelio. Vuelvo a citar la frase de Pablo que vimos hace 8 días, ay de mí si no predicara el Evangelio. Pablo era feliz, apasionado, predicar era su vida. Él quería fundar iglesias y eso fue lo que hizo. Y él quería que el mensaje llegara a todo el mundo. Aquí se me... Ay, espérense que ya se me... Vamos a ver. Ok. Dijimos Yo esto. creo que tenés una opción que te Que te acomoda, que te los acomoda a ellos en un lado. es que aquí siempre... Ahorita se acomoda. Ahorita. Dígame, Javier. Estás en mute. Okay. Sí que escuchar o leer aquí como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Denota pues esa pasión que hay en su corazón, que obviamente no provenía de él, ¿no? Porque eso no estaba en él. Exacto. Y cuando leímos allá el capítulo 15 nos dice, así que cuanto a mí pronto estoy a anunciaros, o sea, Dios mío, que Dios me perdone si soy tan atrevido de poder pensar en voz alta y decir, ojalá me pasara eso a mí. Yo no sé si sería yo capaz de soportar todo lo que Pablo soportó, pero es que realmente para eso estamos llamados. Y es parte de lo que yo le comentaba a Evelyn ahora, que uno a veces se siente como que, ok, soy creyente, sí, soy cristiano, qué bueno, estoy aprendiendo más, el Señor me está revelando más, pero ¿hasta qué punto hay pasión en mi corazón para día a día poder dar más fruto, más fruto? Tremendo esto, pero además tremendo porque debemos recordar que en alguna otra parte de la escritura el apóstol dice
yo sembré, creo que fue Pablo, no sé, que dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, él podía tener toda la pasión del mundo, tener todas las ganas del mundo, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, uno no es más que un instrumento que Dios verá a quién, o sea, como decía Rolando, hay que compartir. De ahí para adelante, usted no se preocupe si esa persona va a recibir o no va a recibir, porque eso solamente lo sabe el Señor. Usted comparte cuando Dios le permite compartir la palabra, pero el crecimiento lo da al final es el Señor. Y que lo diga el apóstol Pablo, imagínate. Claro, Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, lo lleva a uno a decir, caramba, ¿y cuántas veces yo podría haberme creído que, uy, cómo predica de bonito el hermano, cómo habla de bonito el hermano? Y resulta que eso no es más que vanagloria, porque al final de nada sirve predicar bonito, de nada sirve cantar bonito, hablar bonito, si al final el que hace la obra es el Señor. así es, totalmente, totalmente, Javier. Luego dice más adelante, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Esto podríamos decirlo, o parafraseándolo un poco, ¿verdad? Podríamos decir que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque revela el poder salvífico de Dios. O sea, ¿cómo me voy a avergonzar de algo que está ofreciendo la salvación eterna? Y si lo aterrizamos esto a términos de la época, a Pablo lo que él intentaba decir era que, por ejemplo, los ejércitos terrenales destruyen, guerras destruyen, el Evangelio salva. Eso era como la contraparte que a él interesaba que quedara expuesta de manifiesto en la carta a los romanos. Y no perdamos de vista que todo esto se lo está escribiendo a la iglesia de Roma. Aquí vamos a empezar a hilar un poquito más delgado. ¿Qué significa salvar? Vean, salvar podríamos dividirlo en dos partes o en tres partes. La primera, salvar es rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado. Eso es salvar. Esto es lo que hace Dios. Dios nos rescata a los hombres de la consecuencia del pecado. Tenemos que ser conscientes de que nosotros vivimos en pecado. Es más, vivimos en un mundo maldito rodeado de pecado. La palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Y aparte la palabra dice que somos podrida llaga. Y aparte la palabra dice que no hay un hombre bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y la siguiente parte de salvar es llevar a los hombres a la bendición de Dios. Somos conscientes de que hay una consecuencia al pecar, pero cuando Dios nos salva, nos lleva a la bendición de Dios. Quedamos libres, por ende, del pecado más grande, no importa lo que sea. El pecado más grande imaginable queda total y absolutamente perdonado. ¿Qué es el único pecado que condena? No creer en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás está perdonado. Todo lo demás. Ahora, cuando hablamos de salvar, significa que hay una justificación, una santificación y una glorificación. Todo eso está incluido dentro del paquete de la salvación y muchas veces nosotros no pensamos en esto. No pensamos en que somos justificados, en que somos santificados y que vamos a ser glorificados. Muchas veces esto lo pasamos por alto y no lo vemos así. Veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación, y como veníamos diciendo, ahora está disponible para todos. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dale, Juanca. De tal manera amó Dios al mundo
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Ok. Clave a todo en quien él cree. Aquí está que la salvación está disponible para todo aquel que en él cree. ¿Qué quiere decir cree? ¿Qué es creer? Necesariamente el concepto de creer tiene que ir de la mano con fe. A partir de este momento, imagínense que siempre que está la palabra creer, así literalmente va de la mano con fe. Fe y creer, en algunos casos, podríamos decir que es lo mismo, pero no lo es. Necesariamente se debe de complementar con fe. Creer es un complemento de la fe. Estas dos van de la mano. Vamos a definir fe. Fe lo vamos a definir como que es la confianza, la seguridad, la convicción de que por medio de Cristo y su sacrificio, mis pecados han sido perdonados. Esto nos tiene que dejar claro algo. Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con los anhelos de mi corazón. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ay, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me permita cambiar el carro. Es que yo quiero un trabajo nuevo. Es que, o sea, sí, pero cuando vemos el significado de lo que es fe, es tener la confianza, la seguridad y la convicción de que por medio de Cristo y su sacrificio, mis pecados han sido perdonados. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que nosotros necesitamos poner en práctica. Esta es la fe que nosotros necesitamos mover. La fe, esta fe es un regalo de gracia de Dios, pero nosotros tenemos que ponerla en acción. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que dar fruto. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar fruto. Juanca. No, yo creo que ya me estaba respondiendo usted. Ajá. Eh, que dice que el sacrificio de Jesucristo eh, per- eh, perdonó mis pecados, Ajá. pero yo sigo pecando y pecando y aunque yo no quiera, sigo pecando, ¿cómo? Eh, ay, no entiendo, no sé cómo preguntar esto. ¿Cómo? ¿Cómo no ser carebarro? Qué tirada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no ser carebarro y decir, es que yo sigo pecando y Dios me sigue perdonando? ¿Y cómo es eso? Si soy un carebarro. Si soy un carebarro, no. Esa es la pregunta. Sí, no, y es que soy un carebarro. Ok, No es que sí soy. Ajá. Es que uno sigue carebarro ahí y Jesús va a seguir perdonando pecados. ok. Es que eso, ok, estás tocando un punto muy interesante y ya lo vamos a ver. Primero, para aclarar ese punto, ojo, por favor, mantengan este concepto de fe. O sea, cuando pensemos en fe, pensemos en que tenemos la confianza y la seguridad de que Cristo hizo un sacrificio para el perdón de mis pecados. Tengamos eso como en nuestra cabeza. Ahora, ese concepto de fe, leámoslo con esto. ¿Querés leer esto, Evelyn? Sí, sí lo veo. ¿Sí lo ves? Es todo. Sí. Ok, esta descripción aquí de fe. Porfa. La fe Ujú. es, pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces,
cuando leemos esta descripción de fe, pero utilizamos este concepto, vean, o sea, para mí esta descripción toma demasiada vida, porque vean qué interesante. Voy a parafrasearlo ahora. La fe, pues tengo la certeza de que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados y que voy a tener vida eterna. Tengo la convicción de que aunque no lo vea, sé que eso está pasando, porque por medio de eso se alcanzó buen testimonio en los tiempos antiguos, o sea, dieron testimonio en los tiempos antiguos. Por este sacrificio de Jesús, entendemos haber sido entiendo que el universo ha sido constituido, bueno, aquí no aplica, aquí lo estaría sacando de contexto, pero aquí digamos el concepto de fe sí cambia. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a la invisibilidad. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sigo teniendo fe y confianza. Juanca y después Javier. Yo creo que se me olvidó bajar la mano. Ah, Disculpe. ok. No, Pero, entonces. quería- pero, Ajá. pero aún así sigo siendo Carebarro. Ya voy al Carebarro, ya voy al Carebarro. Esa es lo que Eso es sigue. lo que más nos, Ya voy al nos Carebarro. punza a los Sí, cristianos, ¿verdad? ya voy al Carebarro. Javier. Ok. Sí, con respecto al tema de la fe y de este texto que está, creo que es en Hebreos, ¿no? Ajá. Es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habíamos estudiado alguna vez con Rolando algo que me llevaba a mí como a interpretar el texto, no en el orden en que está, sino al contrario. Me explico. Ujú. Es decir, para poder que haya una verdadera fe, yo debo tener convicción de ese Dios que no veo, Ah, completamente convencido. totalmente. Si yo tengo convicción de ese Dios que no veo físicamente y lo puedo ver en sus obras y tantas cosas, entonces puedo tener la certeza de lo que espero, pero lo que yo espero, y esto está asociado a lo que mencionabas hace un rato, que Dios se compromete es con su palabra, lo que yo espero debe estar alineado con lo que la palabra de Dios dice para que esta palabra que está aquí se cumpla. Así es. ¿Listo? Y el otro comentario que quería hacer acerca de lo que decía el hermano Yanka es que definitivamente estamos en la carne y tenemos luchas, pero la escritura también dice que cuando estábamos sin Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos deleitábamos en el pecado Exacto. y no nos dolía, lo practicábamos. Pero cuando uno tiene la palabra de Dios en el corazón y ha sido sellado por Dios con el Espíritu Santo, podemos pecar, pero duele y no nos deleitamos en el pecado. Exacto. Y si le damos, pues, y le abrimos puertas al enemigo, porque nosotros somos los que muchas veces le abrimos puertas en esas áreas débiles que tenemos cada uno, que son diferentes. El enemigo puede venir y entrar y hacer daño, y si yo, y a mí me duele, pero yo le sigo dando cabida, lo que va a pasar es que yo empiezo de alguna u otra forma a deleitarme en el pecado. Y eso lo que hace que tenga que pasar por situaciones complejas, aún siendo hijo de Dios, aún estando escogido para Dios, pero debido a que de pronto me ha faltado, digo yo, entendimiento, falta de sabiduría, qué sé yo, el Señor permite, y lo digo por experiencia propia, el Señor permite que nosotros vamos y nos revolcamos por allá como hizo el hijo pródigo, Exacto. ¿cierto? Y pasamos vergüenzas y nos arrastramos
por las papas era que le estaban dando a los cerdos. Pasamos por situaciones, pero el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia hubiera querido que no pasáramos por eso, pero a veces cuando somos tercos y le damos cabida al enemigo, pasamos por esas situaciones y Dios en su misericordia nos permite volver al redil, ¿cierto? Pero así lo entiendo yo. Uno sí tiene esa debilidad, esa carne allí, pero yo digo que hay que tener mucho cuidado. Aquí en Colombia hay un dicho popular que dice que el que tiene rabo de paja, que no se arrime a la candela. Y yo les comparto aquí entre nos, uno de mis problemas, eh, un hito, el licor y la rumba fue uno de los grandes problemas míos desde mi adolescencia. Y llegando a conocer del Señor hace años atrás, de 20 años, estando conociendo del Señor, y después de haber estado un tiempo bien y toda la cosa, por situaciones que se presentaron en una congregación, mi falta de madurez en el Evangelio, me cargué con el pastor. Cuando hablo de cargar es me molesté con él, porque pues, como hombre terminó equivocándose y toda la cosa, y me llené de cosas, permití que el enemigo me llenara de rabia, de rencor. El Señor nos enseña que nosotros debemos juzgar, pero no condenar. Terminé condenando a este hombre yo en mi corazón, terminé yéndome de allí. Al final estaba enfermo yo en mi corazón y terminé poco a poco, alejándome poco a poco de las cosas del Señor y cosas que el Señor me había sanado, me había permitido dejar. En cualquier reunioncita por ahí laboral, eh, eh, me tomé el uno y luego me tomé el otro y luego me tomé el otro y cuando me di cuenta ya estaba más prendido y poco a poco volví a revolcarme en cosas que eran dañinas para mí, ¿cierto? Entonces, sí, yo como que me sentía, o sea, yo ya no hacía las cosas igual que lo hacía antes, no, yo sentía por dentro que anteriormente a mí ni la conciencia me remordía cuando yo andaba por allá en mi borrachera, así con mujeres y toda cosa, sin importar si estaba fornicando, alterando, lo que fuera, antes de de que el Señor me diera la gran bendición de poder entrar a su presencia y de ser bendecido por Él, eso a mí no me preocupaba, a mí lo único que me preocupaba era que mi esposa no se diera cuenta o bueno, eso no me preocupaba. Pero ya estando en Cristo, y después de que me pasó lo que me pasó, yo viví momentos donde yo trataba de acallar eso que estaba dentro de mí, como que trataba de no pensar en eso, pero yo ya sabía que eso no estaba bien, lo que no me pasaba antes. Yo ya sabía que eso no estaba bien y yo tenía noches, yo trabajaba en una empresa donde me tocaba a veces hacer turnos de noche, era supervisor, y en las noches eh, yo me refugiaba en una parte solitaria y yo lloraba y clamaba por allá en esa parte solitaria de la empresa y decía al Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame. O sea, algo de acá dentro gemía y a los 8 días yo andaba en lo mismo, pero Sí. yo tenía unos momentos donde algo que estaba dentro de mí y le clamaba al Señor, yo sentía que yo estaba muy mal, pero mi carne me había cogido fuerza. Y Dios en su infinita misericordia obró poderosamente hasta que me dio la oportunidad de realmente arrepentirme y poder volver. Y gracias al Señor, hace más, yo creo que casi, no sé, 12, 14 años que gracias al Señor he podido estar, eh, pues no perfectamente, pero sí, gloria a Dios, por decirlo así, medianamente poniendo también de mi parte, porque la obra la hace el Señor, pero uno tiene que poner de mi parte. Qué pena, hermano, si me extendí un poco sobre el tema, pero como es un tema que de pronto yo lo viví, pues quería compartirles porque sé que detrás de esto que yo acabo de hablar hay una experiencia y hay una enseñanza. Así que me disculpan si me extendí. No, 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 para nada. Javier, no te preocupes. Muchas Y, gracias por compartir. y en relación a ese tema, lo importante, Juanca, es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino.
Hay un ejemplo que da el apóstol Pablo, no recuerdo si era en la carta a Efesios o era en una de Corinto, no recuerdo, que dice que llega a la iglesia y ahí los chavalos ya no están haciendo nada, los chavalos están ahí sentados en la playa y le dice, pero usted qué está haciendo? Le dice, ay no, aquí sentado esperando a que venga el Señor. Y Pablo les pega una regañada y le dice, pero no, 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 o sea, ustedes tienen que seguir dando testimonio. O sea, su fe tiene que dar fruto. Su fe, ustedes están llamados a dar fruto. Ustedes, la hora nadie la sabe cuándo va a venir. Olvídense de eso, a trabajar todo mundo. Entonces, esos versículos dejan la enseñanza de que simplemente no podemos caer en la tentación de decir, ah, como yo soy salvo y le entregué mi vida a Cristo, ya no pierdo la salvación, porque la salvación no se pierde, entonces yo no tengo problema con eso y de por sí soy salvo y hago lo que quiero. Si esa es la actitud, esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene, por medio de nuestros actos, demuestran dónde estamos parados en la fe. Nuestros actos son un espejo de nuestra fe. Entonces, Juanca, vos podés pecar, pero si vos de corazón clamás a Dios y le decís, Dios, yo no quiero esto, es que, no sé, es que yo le hablo feísimo a mis papás. Es que yo les hablo yo no puedo hablarles así a mis papás, yo necesito honrarlos, yo necesito, y no sé por qué, y se me sale y pierdo el control, Señor, por favor, ayúdame con esto. Si vos te arrepentís genuinamente, y recordemos que el cristiano, por definición, se arrepiente. Si vos te arrepentís de corazón, Dios va a empezar a trabajar en vos. Ahora, no es algo, Juanca, que es mágicamente. Dios no manda nada mágico, aunque lo puede hacer, pero no lo hace. No es el estilo de Dios. Dios no trabaja así. Dios trabaja de forma paulatina y se nos revela de forma paulatina. Y eso ha sido así a través de toda la Biblia y Dios no va a cambiar. Y va a ser así. Entonces, primero, ser consciente de que somos pecadores y que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Arrepentirse de corazón y pedirle a Dios que te dé victoria sobre los pecados que te molestan. ¿Por qué? Porque si te molestan es el Espíritu Santo luchando, o tu espíritu, digamos, en el momento en que nosotros, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, nosotros tenemos dos naturalezas o dos hombres adentro, el hombre bueno, por así decirlo, y el hombre malo. Entonces, vos tenés que preocuparte por alimentar al hombre bueno. ¿Cómo alimentas al hombre bueno? Orando, leyendo la Biblia, repasando los estudios y dando fruto, que ya vamos a ver el tema de dar fruto. Pero si por otro lado dejas todo eso, al que estás alimentando es al hombre malo. Entonces, ¿a quién le estás dando de comer? ¿Al hombre bueno o al hombre malo? Dale de comer al hombre bueno para que el hombre bueno sea el que empiece a prevalecer sobre vos, ¿verdad? Pero ese es el tema. No sé si eso responde tu pregunta, Juanca. Yo quisiera, Sí, sí, adelante. yo no sé, en mi experiencia personal, retomo mucho esta enseñanza que hemos visto con Rolo de la santidad progresiva, Exacto. porque eh, Dios me parece que poco a poco en este proceso de irsenos revelando, de la misma forma pone en nuestra mente y en nuestra conciencia
lo que está mal, las áreas que están mal de nuestra vida, Exacto. que antes no lográbamos verlas mal. El simple ejemplo que vos acabas de decir, le hablé feo a mis papás, que probablemente antes era como lo normal. Ay, ya Exacto. mamá, no moleste, Sí, lo que sí. sea. Ay, sí, 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 ya no joda. Desde algo tan pequeño que en el pasado era, uy, otra vez mi mamá jodiendo y Ujú. ya te ibas y no tenías la más mínima conciencia Exacto. de que la estabas deshonrando y ahora de pronto Dios va modificando no solo esa área, Él va trabajando distintas áreas de uno. Yo siempre digo que Dios agarra el lápiz y le saca punta, Exacto. ¿verdad? Pero va dándole vueltas, no es que metió y afinó, va dando, va sacando punta para ir afinando. Y, y este proceso sobre nuestra conciencia que trabaja el espíritu, nos hace ir entendiendo, nos da un nuevo entendimiento Así es. y es poco a poco. Y qué bonito e interesante trabaja el espíritu, como decía Rolo el otro día, es algo incontenible cuando te punza, porque realmente te está punzando ahí, Exacto. te está punzando, te está diciendo, estás pecando, te estás equivocando y te está punzando y seguir de jupón, Ujú. eh, cometiendo el mismo pecado hasta que ya punza tanto que puede llegar a doler inclusive, Claro. y es donde llega el verdadero arrepentimiento. Exacto. Y sin embargo, por lo menos lo que creo que es la experiencia de todos, él es tan fino que nos pone en las situaciones necesarias para que vivamos esas cosas, Exacto. ¿verdad? La simple visita a la mamá, algo que era lo más normal Ujú. y de pronto te cambia la conciencia. Y así a todo nivel, todas tus relaciones. Creo que él va trabajando poco a poco en todas nuestras relaciones, desde Ujú. las laborales, las familiares, con los amigos. Él va trabajando en todo y va modificando nuestra esencia. Ujú. Y, pero no es por arte de magia, es que va trabajando tan profundo, como Exacto. dice la palabra, que llega hasta lo más profundo Exacto. en Efesios al final, ¿verdad? Que Que es llega una hasta espada una de espada de dos filos, doble filo. ¿verdad? Que llega profundo y toca lo más profundo de nuestra ser. Entonces, hace que nosotros realmente cambiemos de adentro hacia afuera. Exacto. Uf, qué fino es. Demasiado. Demasiado fino, Demasiado fino. demasiado. No hay psicólogo, no hay libro de Nada, nada. autoestima, no hay nada que te vaya puliendo Exacto. como lo va trabajando Dios en cada uno a su manera. Así es. Ah, Así es. Nela. Gracias, sí. Bueno, pienso que también mucho de esta, bueno, eso que está diciendo Beni me pareció excelente, ¿verdad? Pero que tal vez a veces, incluso puede entrar en la persona en una dinámica de, ay Señor, perdón, ay Señor, perdón, ay Señor, perdón, ¿verdad? Y entonces ya como que el arrepentimiento incluso deja de perder ese significado que verdaderamente tiene, ¿verdad? Porque se vuelve tan, tan constante de estar pidiendo perdón. Y pienso que profundizar en qué es el arrepentimiento y entrar en la profundidad de quién es Jesús y todo lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? El peso del pecado del mundo entero, ¿verdad? Ahí. Y entrar en la profundidad de quién es Cristo tal vez nos lleva más a entrar en esa conciencia, ¿verdad? Que antes de que yo vaya a hacer algo indebido, ¿verdad? Tener esa claridad de quién es Cristo y lo que Él hizo por mí. Y por otro lado también pienso, ¿verdad? Que asirnos de la palabra. Por ejemplo, me encanta cuando dice encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Que cuando nosotros sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles donde hay debilidades específicas,
desde temprano quizás decirle al Señor, Señor, necesito que, no sé, que tú seas mi fuerza, a ti encomiendo todo lo que pueda pasar hoy para que, o sea, vamos a ver, cada pecado antes de ser un pecado primero fue un pensamiento, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor que en ese diálogo con el Espíritu Santo, con el Señor, y a través de memorizar pasajes bíblicos específicos de eso en lo cual uno tiene una específica debilidad, uno esté preparado, ¿verdad? Para que nada, ninguna situación lo vaya a tomar desprevenido, sino desde muy temprano. Y yo he visto, por ejemplo, a veces el Señor en algo determinado, estoy hablando con alguien y siento algo como que me dice, no lo digas, ¿verdad? Y de verdad me lo callo. Y después me doy cuenta, digo yo, uy, gracias Señor que no lo dije, porque hubiera sido imprudente, ¿verdad? Y entonces después darle gracias al Señor porque también puso la capacidad en ese momento para obedecerle, ¿verdad? Y pienso que es parte de eso, de esa dinámica de irle como entregando todo a Dios y obedecer, ¿verdad? Porque creo que la obediencia es algo fundamental para poder uno de ahí, vivir esa santidad y vivir en ese arrepentimiento que no se convierta en algo, como está explicando ahora, digamos, que se convierte en algo como, ay, perdón, ¿verdad? Sino real y proporcional a la meditación de quién es Cristo. Exacto, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a avanzar aquí. Ok, creo que esta es una forma muy gráfica de explicar cómo funciona el tema de la fe para nosotros los cristianos y siendo consecuentes con el texto que estamos estudiando en Romanos. Las raíces son la gracia de Dios. Esto es dado por la gracia de Dios. El tronco es la fe, pero la fe nos tiene que llevar a esto, a dar fruto, a dar las buenas obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Nosotros estamos llamados a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque demuestra dónde está parada nuestra fe. Si aquí hay buenos frutos, así es nuestra fe. Si aquí no hay frutos, si aquí no hay frutos, hay dos cosas que tenemos que ver. Tenemos que evaluar cómo está nuestra fe. Tenemos que evaluar cómo está nuestra fe. Y poner en acción nuestra fe. Tenemos que poner a trabajar nuestra fe para que dé fruto. Si antes habíamos dicho que el cristiano por definición se arrepiente, el cristiano por definición, por medio de su fe, tiene que dar fruto, necesariamente. Y recordando que las raíces son es la gracia de Dios y estas raíces van a estar sólidas siempre. Y a partir de aquí empieza a crecer la fe. Perdón. Ok. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo del judío primeramente y también del griego, que era lo que habíamos hablado. Hay un orden establecido. Primero para los judíos y después para el griego. Entiéndase por griego, gentiles o todo el mundo, ¿verdad? Durante la antigua dispensación fueron una nación privilegiada. Israel fue privilegiado. Jesús les encomienda por primera vez a sus discípulos enviar el mensaje ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Jesús lo manda. Pablo también lleva el mismo mensaje misionero en primera instancia a los judíos. Pablo también estaba preocupado por llevar eso. Esto es muy importante porque demuestra que Pablo está alineado completamente con el mensaje de Jesús. Y Pablo lo que está haciendo es una réplica del mensaje de Jesús. Además, Dios siempre había dejado claro que la salvación no iba a quedar limitada. La salvación iba a quedar para todos. ¿Qué pasó? Los judíos rechazaron el mensaje
y los apóstoles proclamaron las buenas nuevas a los gentiles. Cae la pared divisoria. La pared divisoria ha sido derribada. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio se transforma en el poder de Dios para salvación para el verdadero creyente. Entonces vean cómo esos dos versículos de Romanos van desatando una cadena de acontecimientos y nos están diciendo cómo debe de funcionar nuestra fe y cómo estuvo la fe planteada en un principio. ¿Cómo comprueba Pablo que realmente el evangelio es poder de salvación? Tal vez esta es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo se comprueba eso? Viviendo por fe. Pues en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Vuelvo y repito, la justicia de Dios. Acuérdense lo que dijimos al principio. Esta justicia de Dios no tiene que ver con Dios ejecutando su justicia. Tiene que ver... Regálenme un segundo que se están tocando la puerta, y si no, aquí se va a volver loco. Dame un... Ya. El perrito recibe a todo lo que llega. Ahí llegó Frankie. Enseña a Frankie. No se está quieto. Venga aquí. Tampoco. Saben que no estoy seguro si está grabando. Tengo esa duda. Lo puse. Ay, diría. Diría, y yo ¿A lo ustedes puse. les dice que se está grabando? Y aquí dice que está grabado. Ok, Sí, porque ok. está compartiendo pantalla. Ok. Entonces, cuando hablamos de vivir por fe, aquí entran en juego una serie de conceptos que tenemos que manejar bastante bien. Evangelio, poder para salvación. Justicia no es la justicia donde Dios ejecuta su justicia, sino donde Dios nos justifica a nosotros. A ese tipo de justicia se refiere, y eso es súper importante que quede claro. Y después dice que esa justicia de Dios se revela, o sea, tiene un motivo. Este evangelio tiene un motivo, el cual es revelar por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Pero entonces pregunto, ¿este justo es la persona honrada? Creo que es el que ha sido justificado. Es el que ha sido justificado, exactamente. No es el justo de que, mira, aquí hay 2 panes, entonces vamos a hacerlo justo. Esto es la mitad, exactamente, no es eso, ¿verdad? Y ese concepto de justicia es el que tiene que quedarnos claro, porque es la justicia que se revela en la carta de Romanos, ¿verdad? Y es súper importante entender este concepto para poderle dar una interpretación correcta a los textos, ¿verdad? Entonces dice... ¿No te parece que en cierta medida hay una equivalencia cuando se refiere en la palabra respecto del justo y el santo? ¿Verdad? Sí, ¿Verdad sí, que sí? lo que pasa es que, digamos, efectivamente, para que yo sea justo, para que yo sea justo tengo que ser santo. No puedo ser justo sin ser santo. Y entendamos santo como apartado
y el justificado. A eso se refiere. Y acordemos, me puedo volver a los slides anteriores, donde decíamos todo lo que implica ser salvo. Significa que somos justificados, que somos apartados y que somos glorificados. O sea, todo eso se da y nosotros no pensamos en eso. Todo eso se da en el proceso de la salvación. Y aquí vamos con el tema de la fe. ¿Con qué decíamos que iba la palabra fe de la mano? Obras. Creer, Con creer. con creer. Con creer. Fe y creer van de la manita. Ese es el dúo dinámico, el Batman y Robin. Ok, aquí entra Martín Lutero. ¿Por qué entra Martín Lutero? Porque Martín Lutero, primero, fue un gran reformador, y él tenía un tema con esta frase, más el justo por fe vivirá. Él tenía un tema con esa frase, no lograba interpretarla bien, pero ya después él la logra interpretar correctamente. Y aquí lo aclara, y aquí lo aclaramos. Según Martín Lutero, no se trata de la justicia retributiva de Dios, se trata de la justicia libremente imputada al pecador porque yo me lo merezco. No, por la gracia soberana de Dios. Se trata de la justicia libremente imputada al pecador, o sea, a mi persona, por la gracia y misericordia de Dios. Como diría Rolando, porque a Dios le dio su santa gana hacer eso. Punto. No hay otra explicación. Ahora, estos dos conceptos aplicados a la carta de Romanos trata de lo siguiente: derribar, desbaratar y destruir toda sabiduría y justicia de la carne y afirmar y ampliar la realidad de pecado, no importa cuán inconscientes estemos de su existencia. Si tuviéramos que sacar un texto principal o de qué trata o esbozar de qué trata la carta a los romanos, la carta a los romanos intenta reconocernos como pecadores inútiles. Ese es el contexto de la carta. ¿Para qué? Para ser totalmente dependientes o entender que no importa cuán inconscientes estemos de la existencia del pecado, somos pecadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre hubo gente que se consideró buena, que es lo que hablábamos al principio. Y les pongo el ejemplo de mi tía. Mi tía, ella dice, una vez le ayudó, mi tía le ayudó a una señora a cruzar la calle. Mi tía es una señora mayor también, pero ella está muy bien, o sea, entonces dice, ay, no, es que, me dice, yo voy así, subiendo las escaleritas para el cielo con todo eso. Y yo, tía, es que no funciona así. Tía, eso no funciona de esa manera. Esta gente, la gente que se cree buena, realmente tenemos un problema con ellos. Realmente hay un problema ¿Esa serio. misma autocreencia es una vanidad? Por supuesto, totalmente, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gente que se cree buena no necesita un salvador. Entonces vos llegas a hablarle a una persona que se cree buena y le dices, mira, es que la Biblia dice que sos podrida llaga. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. No hay ni uno bueno. Pero yo soy bueno. Yo compro el pan y dono las obras del Espíritu Santo y ayudo a mis papás y voy los domingos a misa. Yo soy bueno, o sea, yo estoy bien así. Esa gente es la que está en un zapato. El pecador que se reconoce pecador tiene más oportunidad de salvarse que una persona que se cree buena. Qué jodido convencer a una persona que se cree buena que es pecadora. Es terrible. Juanca.
Pero, José, ¿por qué tengo que yo ir a convencer a una persona que se cree buena, que tanto eso es mi problema? Si yo también soy un carebarro, aunque sea de manera progresiva, Ajá, tengo que yo ir si a lo mejor el Espíritu Santo no los ha tocado y ok. yo, tengo una viga Ujú, bien, como dicen, y que tanto tengo que ir a juzgar yo a los demás. ok, tu pregunta tiene varias respuestas. Vamos por partes. La primera, ni vos ni yo estamos llamados a convencer absolutamente a nadie. Ok, Exactamente, sí. para empezar, eso tiene que quedar claro. O sea, yo no tengo por qué ir e intentar convencer a Evelyn que se cree muy buena y decirle, Evelyn, es que vos no sos buena, vos sos pecadora, Evelyn, arrepentite. No, o sea, yo Yo, no puedo decir, yo ya he tratado. ya has tratado y no se puede. Sí, sí, no, no se puede. Y yo, y yo puedo llegar y decirle eso a Evelyn, pero no es mi responsabilidad convencerla, Sí, porque sí, eso lo hace el Espíritu Santo. Tu sí. responsabilidad y la mía sí es hablarle a Evelyn y decirle, mira, Evelyn, esto es así, esto funciona así, 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 así. Mira, ¿te gustaría que habláramos otro día? ¿Qué querés? ¿Que guardemos la Biblia? ¿Hablamos con Biblia? ¿Qué te gusta? Mira, ¿qué querés que hagamos? Ese es el tema. Pero vos no tenés que convencer a nadie. No estamos llamados, nosotros no estamos llamados a convencer y mucho menos a ganar almas. Ujú, ujú. Herejía, digo. O sea, nosotros no podemos suplantar el trabajo del Espíritu Santo. Sí Claro. estamos obligados a hablarle a todo el mundo de la palabra, eso sí, no a convencerlos, ¿verdad? Entonces, mi mamá que hace milagros y todo eso, yo la debo corregir y, y, eso es lo que estoy entendiendo, que mi mamá es como su tía y, Ajá, y ella hace milagros y la Virgen la oye sí. y cura cáncer Sí. ¿verdad? Y todas las cosas. ¿Hasta qué punto yo le tengo que hablar? Porque es como hablar con la pared. Mira, Ella ya se salvó. yo creo, Yo no. Juanca, y si vamos estrictamente a lo que dice la Biblia, Ajá. por ejemplo, te voy a poner el caso de mi papá. Ujú. Yo todavía no he encontrado el momento para hablar con mi papá. No, y ese es otro de mi papá Y también. eso, o sea, yo les tengo que reconocer que eso a mí me atormenta. Ajá. Y, o sea, para mí es un tema. Y, Pero y, y digamos, yo antes tenía, donde, José, sí, José, es que la cosa aquí es que para mí, viera que ni me importa que crean eso, no es algo que la verdad que no me importa si crean o no. Entonces eso es lo que a mí me vale si ellos se creen que hacen milagros y todo eso, yo les sigo la corriente y no sé si que les tengo que convencer o no. no, no, o sea, lo que tenés que hacer es, si en algún momento se da la Perdón, convencer. oportunidad, si en algún momento se da la oportunidad, convencer y exponerle la verdad de la palabra. Ujú. Pero hay que tener mucho cuidado porque con los familiares es súper complicado, Juan Carlos, es súper complicado. Sí, sí. Por ejemplo, yo cuando le empecé a hablar a mi mamá entendió de una. Mi mamá entendió, pero, o sea, y mi mamá me decía, pero entonces todo lo que yo le enseñé a usted está mal. Y le digo, sí. Ay, qué duro, ¿verdad? Para ella fue durísimo. Pero entonces, y entonces la Virgen María, o sea, y como que empezó a caer en cuenta de Claro. todo. Y le digo, es que la Biblia no dice nada de eso. Y ella entendió, pero ella no, o sea, a ver, yo no la convencí. O sea, fue el Espíritu Santo que hizo el trabajo. Yo simplemente le hablé y le expliqué una situación. Ujú. Yo con mi papá tengo ese cargo de que no he podido hablarle. Y yo le pido a Dios
qué vanidoso. Le pido a Dios que me dé la oportunidad para hablarle como si lo que yo le fuera a decir lo fuera a convertir. Pero sabes dónde descanso? Porque Dios ya decidió y Dios ya eligió. ¿Me entendés? Ujú. Ahí yo descanso completamente. Sin embargo, lo que sí me pone un peso a mí es que no he podido hablarle con él. O sea, yo necesito hablar con él para explicarle que él entiende. Y ya Dios verá. Qué complicado. Yo creo que Dios pone el momento propicio si a uno le toca, porque también está el pasaje que no le podemos echar las perlas a los cerdos, ¿verdad? Exactamente, Hay exactamente. gente, por un lado, hay gente que está sumamente aferrada a su religión, principalmente la católica, Correcto. y están aferrados por una tradición y creen en esa tradición, Ujú. ¿verdad? Como creer en la Llorona y en el Cadejos, creen en eso. Entonces, creo que es Dios el que te da el momento propicio para hablarles, Exacto, porque hay gente que se puede enojar, más bien, exacto. se enojan en lugar de ser receptivos, se pueden enojar y Totalmente, hasta ofender, totalmente. porque les estás insultando sus creencias, Exacto, ¿verdad? Porque están realmente aferrados a eso. Por otra parte, hay gente a la que del todo no le interesa, exactamente. ¿verdad? El mundo les fascina, el mundo de Exacto, pleitos, de claro. chismes, de acumular bienes, de riquezas, de fama, inteligencia, belleza. Ese mundo les encanta y Exacto, los seduce realmente. Entonces, viven eternamente en búsqueda de todas esas cosas y más, siempre buscando, creo que la paz y la felicidad porque creen que ahí la van a encontrar. exacto, Y que vean ahí, y las cosas de Dios les son, como dice la Biblia, son locura. Son exactamente, locura, Y, exacto. ¿verdad? yo he encontrado más paz lidiando con mis papás que creen que son eh, eh, opuestos en sus creencias, eh, no tratando de nada más siguiéndole la corriente a lo que dicen. eh, eh, Es y complicado, ¿verdad? Con el Súper adulto mayor complicado, es complicado, su gente de más de 80 años, muy ¿verdad? Es complicado. muy complicado sí, y dejarlo ser feliz con, a su manera. con sus tonteras. Yo tengo bastantes tonteras ya. Y Complicado. Sí. Don Javier, Sí, ese tema de la familia y de los padres es bastante complicado. No obstante, debemos recordar que como la obra la hace el Señor, para nosotros a veces nos parece difícil, por ejemplo, predicarle a mi papá o a algunas personas de la familia. De pronto algunos de la familia son como más asequibles y uno cree que de pronto esos que son más asequibles se van a convertir más rápido. Y a veces no es así. ujú, ujú, O ajá. la Biblia nos muestra cómo el apóstol Pablo, ¿quién iba a pensar que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se iba a convertir? Pero para el Señor no hay nada grande. Mi padre siempre decía, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Qué problema cuando arrimaba a alguien a la casa, a un testigo de Jehová o otra persona? Mi papá rayaba en la grosería. ujú, Prácticamente para él que llegaran a la puerta a llevarle otra cosa. Y eso que él era católico, pero más de nombre que cualquier cosa, porque costumbrista de bautizar a los niños, de la primera comunión, de la confirmación, de cosas de esas, pero no era de estar metido en la iglesia, pero él decía que era católico, apostólico y romano. Así que para mí era muy complicado compartirle el evangelio. Pues quiero contarles que papá murió de cáncer hace ya 4 años, casi 5 años, ujú. y me tocó pasar noches enteras con él en una clínica. ¿Y saben qué pasó?
que en esas noches enteras de dolor, mi papá me escuchó mientras yo solamente le leía la palabra. Wow. Se la leía. Y le expliqué que habían dos lugares a donde partir después de la muerte, que la Biblia era muy clara. Y le leí las escrituras, llegamos a orar. Mi hermano, que también es creyente, estuvo también con noches allá compartiendo con él, cuidándolo, en una clínica, acompañándolo, y también le compartió la palabra. En fin, yo no sé si la voluntad de Dios era que mi papá se salvara, pues nos dio la oportunidad en su lecho de muerte, mientras pasaban los días y el hombre con sus dolores no se moría. Ahí estuvieron sus hijos para simplemente leerle la palabra, y si el Señor no hizo la obra, pues nosotros hicimos lo que nos correspondía. Exactamente, hiciste eso. De ahí para adelante, yo tengo un grupo con la familia los días sábados, que lo empezamos hace año y medio largo. Ahí les comparto algunas de las enseñanzas que he recibido en Unánimes, videos de los que sube Rolando a YouTube sobre los atributos de Dios y toda la cosa. Y a veces yo siento como que estoy compartiéndolos, y como que sí, como que se vuelve una costumbre de reunirse conmigo los sábados. Y yo les trato de hablar un poquito de eso, ¿no? Del concepto de lo que es religión y lo que es una verdadera relación. Les he hablado de lo que es la religión, una costumbre, enseñarse a hacer las cosas por una costumbre, y lo que es tener una relación, de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Poco a poco les he hablado un poco de la idolatría, les he hablado de cómo orar, les he estado hablando poco a poco de cositas así, sembrando, y yo hasta le oro al Señor y le digo: Señor, este grupo donde está mi madre, donde están algunos hermanos míos, hermanas mías, cuñados míos, Señor, llevo año y medio con este grupo. No sé, Señor, ahí estoy con el grupo, sigo compartiéndoles y confiando que Dios haga la obra. Hay un hermano mío que fue policía, muy rudo, también muy católico, vive en una ciudad aquí en el norte de Colombia. Y ¿cómo les parece que ese hombre ya ahora es de los primeros que se conecta, yo? Ujú. Y yo me quedo aterrado, y a él le gusta mucho el fútbol, y a veces habían partidos de fútbol al principio los días sábados, y el hombre, no sé, me disculpan, y yo ya veía que era por el fútbol. Ahora a veces está jugando la Ameriquita, y que es su Ameriquita, que a él le gusta mucho la América y toda la cosa, y cuando yo lo veo desconectado, digo, gloria a Dios, vi mi hermanito poco a poco le ha ido naciendo ese interés, y yo digo, no soy yo, es el Señor que está sembrando ahí la palabra en el corazón de mi hermanito. Así que yo lo que creo es que cuando a veces Dios, a veces va a ocurrir que no se da la oportunidad, y no tenemos por qué entrar en choques con ellos. Orar a Dios, que Dios tenga misericordia, y mirar a ver si ojalá no sea en un lecho de muerte que Dios nos dé la oportunidad de compartirles, o que a veces no seamos nosotros mismos, Dios les pone otra persona. Exactamente, exactamente. Sí, La verdad es que Dios hace lo que le da la gana. sí, Exacto. Dios hace su santa gana. Sí. Sí, yo pienso que inclusive con todas estas personas tenemos que retomar aquel dicho que decía, ¿quién era? ¿Cuál santo famoso? Este, predicado a Cristo, predicado a Cada Cristo. Cristo, Ujú. que si es necesario. No, sí. no, Predicado a no, Cristo. no era, no me acuerdo si era más San bien Francisco. orad, 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 y si es necesario, predicad a Cristo. No, O no me no, no acuerdo. era, no era. No, abrir la boca, orar, orar, Sí, y si sí. es necesario abrir la boca, Ah, ¿no? predicada a Cristo y si es necesario, era abrir Sí, la Abrir la boca, algo boca. así. Sí. hay una frase de San Francisco de Asís, creo que yo la compartí en Sí, esos creo días, que es la de San Francisco. que habla como de que sirvamos, habla más de servir, y si es necesario, pronunciar palabras, algo así Ajá. como que nuestra vida sea un reflejo del amor de Cristo, la misericordia de Cristo, el perdón de Yo, Cristo. yo creo que eso habla más con esta gente que es reacia a la palabra.
Totalmente. Una vida de ejemplo hace que el cristiano se vea diferente y si es el caso, ellos mismos llegan a buscarlo, Exacto, ¿verdad? Y le dicen, exacto. ¿por qué vos sos así? ¿Por qué? Como una vez, uno siempre ora por los hijos, Claro. ¿verdad? Y mi hija estaba enredada en su propio lodo Ujú, y un día, bendito Dios, llegó y me dijo, yo quiero tener eso que usted tiene. ujú, Yo quiero vivir esa paz, yo quiero ujú, vivir esa serenidad, yo quiero eso que usted ujú. tiene. Y yo, ¡ay! Venga, eche para acá. Claro, Venga, eche para acá. Sí, porque ella estaba enredada en su mundo de novios, claro, de cosas, las propias de los jóvenes. claro. Y, Bueno, y entonces el solo hecho de que nos vean, el dar testimonio con una vida, y eso que no somos perfectos, nadie lo exacto, es, exacto. pero sí podemos ser Sí. diferentes. Chicos, vean, estamos pasados 7 minutos de nuestra hora. Quedan muy pocos slides. Voy a ser súper preciso y voy a ir así, directo al grano para no pasarnos de la hora, ¿verdad? Para ser respetuosos del tiempo de todos. Para terminar la frase de Martín Lutero, ¿verdad? Bueno, que siempre hubo gente que se consideró buena. Eh, Pablo cita que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? O sea, las personas que por lo general se creen buenas, se creen sabios y lo que hacen es recalcar su necedad. Pensadores, humanistas, ¿verdad? Todo ese tipo de gente. Pero realmente una persona llega a ser buena es cuando es provista por la justicia de Dios. Eso es lo único que cuenta, nada más. En el momento en que Dios nos hace justos delante de Él, es cuando realmente vamos a ser buenos. Mas el justo por fe vivirá. La justicia de Dios es la que realmente vale ante Dios, que es lo que decíamos. La justicia a la que Pablo se refiere es dada o es imputada libremente por Dios al pecador que por el poder del Espíritu Santo lo acepta. Es decir, se apropia de Cristo y todos sus beneficios por la fe. Aquí están todos los jugadores del partido, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo hace que lo acepte, es decir, se apropia de Cristo una persona y obtiene todos los beneficios por la fe. Entonces, estamos nosotros como seres humanos en la capacidad de ser justos por nuestros propios medios. Definitivamente no estamos en la capacidad de ser justos. Y esto lo refuerza Pablo en la carta a los Filipenses. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. La justicia que procede de Dios y esta justicia se refiere y de igual manera a la justicia de ser justificados delante de Dios. Dice, queda claro entonces que también aquí en Romanos el término en cuestión debe traducirse de la siguiente manera. La justicia, entre paréntesis, que viene de Dios, lo que significa que Dios, su autor, adjudica este estado justo al pecador que lo acepta por fe. Desde el principio al fin, esa justicia es sola fide, es decir, solamente por la fe. Esto también explica la expresión revela por fe y para fe. Y aún esa fe es don de Dios. Todo es un asunto de la gracia soberana y no de las obras, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Más claro ni el agua. Aquí queda súper claro en Efesios.
Ok, nosotros debemos, volvemos al arbolito, poner en acción la fe, ¿verdad? Poner en acción la fe. Dios no nos va a hacer, Dios no va a creer por nosotros. Nosotros tenemos que accionar la fe, recordando que tenemos que dar fruto, siempre. Dios nos da las raíces y ahí nosotros vamos creciendo en fe para que vayamos dando frutos paulatinamente. La referencia al Antiguo Testamento, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. La presentación de Pablo se basa en el Antiguo Testamento. La salvación es presentada repetidamente como un tesoro que pertenece a Jehová. Por medio de la gracia soberana, Él la otorga. La referencia del Antiguo Testamento, como está escrito, mas el justo por fe vivirá, no me voy a detener a leerlos, pero aquí hay algunas referencias que habla sobre este tema. Vamos al profeta Habacuc, ya para finalizar. Dice aquí en Romanos, Pablo nos refiere casi literalmente al profeta Habacuc. Habacuc 2:4 dice, aquel cuya calma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este justo es el mismo significado que hemos venido explicando de ser justo delante de Dios. El profeta Habacuc apareció durante el reinado de Joacim en el 608 y 597 a.C. Le inquietaba lo que a su criterio parecía que los malos ejercían su iniquidad impune, o sea, lo que podría inquietarnos ahorita a nosotros. Pero ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué permite el Señor a los malvados de Judá oprimir a los justos? Esta es una pregunta que podríamos hacernos nosotros hoy en día. Los que hacen el mal serán castigados, dice Jehová. En este caso, los caldeos babilonios ya vienen. O sea, Dios, le está diciendo a Habacuc que van a ser, que los caldeos son los que van a poner orden ahí. Pero Habacuc le vuelve a preguntar, ¿por qué permite el Señor a los caldeos castigar a los judíos, que son al menos más justos que estos extranjeros? Pregunta Habacuc. Recordemos que Habacuc tenía el problema de que decía de que o venía con una enseñanza que los judíos eran salvos por ser judíos, porque nació ahí, ya son salvos. Entonces Habacuc le hace esta pregunta a Dios y Dios le responde, los caldeos también serán castigados. Todos los pecadores serán castigados. Todo esto que acabamos de leer, este diálogo entre Dios y Habacuc, podría ser un diálogo entre nosotros y nuestro Señor hoy en día. Que por qué suceden estas cosas. Y la respuesta va a seguir siendo la misma. Todos los pecadores van a ser castigados. Siempre. Eso va a pasar. El justo por fe vivirá. Es su deber y privilegio confiar. Hacerlo aún cuando no se pueda descifrar la justicia de los hechos del Señor. Nosotros tenemos, y es un privilegio, poder confiar. Y tenemos que estar descansados en la justicia de los hechos del Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo trabaja. Esa espera humilde y calma confianza realmente vivirá, prosperará. Cuando nosotros estamos en una calma confiada delante de Dios, va a venir la prosperidad. No la prosperidad económica, o sea, no se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a ser prósperos en nuestras acciones delante del Señor. Para finalizar, Habacuc. Entonces, ¿qué pasa después de ese diálogo con Habacuc y el Señor? Habacuc ve el símbolo de la presencia del Señor desde el monte Parán. Las tiendas de Cusán y de Madián tiemblan y son desgarradoras. El profeta pregunta, ¿sobre quién caerá la ira del Señor? Y al fin llega la respuesta. El Señor destruye a los caldeos y libera a su pueblo. El Señor cumple y hace justicia. La aparición del Señor fue espantosa y aterradora. ¿Para quién? Para los que Dios ejecutó su juicio. Las montañas se desplomaban,
Habacuc había sido testigo de cómo el Señor había descendido para defender a su pueblo. Habacuc ya no cuestionaba y ahora esperaba confiadamente. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero recordemos, hablamos de Habacuc. ¿Cómo se aplica todo esto a la doctrina de Pablo? Pablo eligió sabiamente al mencionar al profeta Habacuc en ese momento. El pasaje y todo lo que representa, que es lo que acabamos de ver, toda esa situación de Habacuc se ajusta perfectamente a la situación e ilustraba de forma perfecta lo que Pablo le quería decir a los romanos. La doctrina de Pablo está de acuerdo con la enseñanza del Antiguo Testamento. Pablo está validando el Antiguo Testamento. Y lo más importante es que también está en armonía con la enseñanza de Cristo durante su ministerio terrenal. Y así finalizamos los 2 versículos que nos tomó estudiar. ¿Cuántos versículos? Fueron dos Dos. versículos. Todo eso, sabes que es demasiada Muy bonito. la información. Pero bueno, Es muy interesante porque por su fe vivirá, y podríamos decirlo al revés. El que no es justo por su pecado perecerá. totalmente. O ¿Verdad? sea, Al revés y al derecho. al derecho y al revés, totalmente. Totalmente que aplica. Pero bueno, chicos, vean qué pena, nos pasamos, pero yo creo que valió la pena, ¿verdad? Voy a detener la grabación y hacemos ya una oración para finalizar.